Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, son las 19 de la mañana, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Exitosa creciendo cada día. Falta poquito para que nos convirtamos en la primera emisora informativa de todo el Perú. Porque ahorita somos la segunda y estamos así, ¿eh? Estamos llegando y en algunos lugares ya somos, como en Arequipa, por ejemplo. ¿Ah? Agárrense por lo que viene. La pregunta del día de hoy en las redes sociales, la Comisión de Fiscalización concluyó que el gobierno encubrió al doctor Carlos Moreno y pide una investigación que alcance a Pedro Pablo Kuczynski, a Fernando Zavala y a Patricia García, la ministra de Salud. ¿Qué opina usted sobre esto? Sus respuestas envíanos a @exitosap en el Twitter y en el Facebook, a Exitosa Noticias. Y precisamente está en la línea Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para explicarnos los alcances de estas conclusiones. Congresista, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué es lo que han concluido exactamente de esta investigación? ¿Por qué tan severo juicio sobre el comportamiento del gobierno? A ver, vamos a explicar uno por uno los casos que hemos encontrado que nos hacen sostener de que este gobierno desde un inicio ha tratado de proteger, de encubrir a Carlos Moreno. Cuando viene el premier invitado a la comisión y se le pide que identifique a la persona que a él le hizo llegar los audios y la transcripción de los mismos, él se negó a darnos esa información, porque dice que él decidió que sea información reservada. Yo pregunto, ¿no es acaso el titular de la acción penal, o sea, el fiscal, quien decide si una información es reservada o no? ¿No es cierto que el premier tenía la obligación ética y moral de colaborar con la investigación en el Congreso y decirnos quién es esa persona? ¿Por qué lo protege? ¿Por qué no nos dice quién es? ¿A quién protege al no darnos esa identidad? Claro, pero en todo caso, se supone que esto es un proceso que está en investigación en el Ministerio Público, ¿no? Es decir, la persona que grabó es la persona que nos ha permitido conocer lo que estaba pasando con Moreno y compañía. No, o sea, claro, pero ¿cuál es la relevancia de que nos diga, de que no nos quiera decir el nombre de la persona? Si los audios y la transcripción, todo el Perú lo conoce. Lo que están tratando es de que no podamos llegar exactamente a todo ese grupo de personas que estaban en el entorno de Moreno. Segundo, cuando ellos conocen a partir del 1 de octubre estos hechos, la transcripción y los audios, lo que hacen ellos, en lugar de hacer que la denuncia lo haga la Procuraduría de la Presidencia de la República, porque obviamente a ese ámbito correspondía el asesor presidencial, simplemente el premier hace que la oficina de asesoría jurídica haga la denuncia pertinente ante el Ministerio Público. Y eso no es correcto por muchos casos. En primer lugar, esta oficina de asesoría jurídica está para hacer normas, para hacer consultas respecto a normas internas, leyes, decretos legislativos, pero no para hacer la denuncia. ¿Y por qué el premier Zavala hace que esa denuncia lo haga la oficina de asesoría jurídica? Porque obviamente tenía dominio sobre ellos, porque dependen del premierato. Tan es así que esa denuncia ni siquiera pone el nombre de las personas implicadas. Dice, denuncia a los que resulten responsables. No individualiza tampoco ningún delito. O sea, fue en realidad un saludo a la bandera, una denuncia por cumplir. Por eso es que luego ya la Procuraduría del Ministerio Público, cuando denuncia, recién hace una denuncia formal de 7 u 8 hojas
a ese respecto. ¿Sabes cuánto fue la denuncia de esta oficina de asesoría jurídica? No fue ni 6 líneas. Entonces, ahí también hay un indicio claro que se quiso proteger a Moreno. Luego, cuando se le pregunta al premier desde cuándo conocía a Carlos Moreno, nos dice más o menos la segunda quincena de julio, cuando nosotros tenemos correos que obviamente Zavala no sabía, de que se estaba comunicando ya con Moreno desde el mes de junio. Entonces, hay elementos de juicio importantes que nos hacen pensar de que acá ha habido toda una intencionalidad del gobierno de proteger a Carlos Moreno. El presidente de la República sabe también de estos hechos el 1 de octubre. El 3 de octubre sale a los medios de comunicación, dice que Moreno está renunciando por exceso de trabajo, cuando él sabía que había hechos ilícitos en torno a ello. Y también lo que correspondía era que el presidente, tratándose de su asesor presidencial, ordene que la denuncia lo haga la Procuraduría de la Presidencia de la República. No, él también se allana y deja que la denuncia lo haga la Oficina de Asesoría Jurídica de la PCM, como digo, porque ahí Zavala tenía injerencia sobre todos ellos. O sea, en conclusión, o sea, ustedes qué dicen, que ha habido un comportamiento negligente, que no ha habido o sea, lo que no entiendo es que nosotros nos hemos enterado del caso Moreno por iniciativa del propio Zavala, ¿no? A ver, no es cierto. Para que tú sepas, por lo menos 2 semanas antes, el señor Ugarte Ulloa ya tenía él conocimiento de los audios y la transcripción. Entonces, no es que de mutuo propio el premier salió a denunciar. No te olvides que ya en todos los corrillos, medios periodísticos y en el Congreso ya se sabía de ese audio. Denuncian obligados, pero no denuncian, digamos, como corresponde. Denuncian para poder manejar la denuncia como ellos quieren. No hacen una denuncia correcta. ¿Y cuál es la consecuencia que va a tener esto? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo exactamente como Comisión de Fiscalización? Al encontrar esos hallazgos, esos hechos que, digamos, por decirlo menos, no son hechos normales, entonces hemos decidido enviar el informe de la Comisión de Fiscalización al Ministerio Público, para que ellos evalúen esa conducta, tanto del presidente de la República, del premier y de la ministra, y en base a eso vean pues si es que abre una investigación o toman alguna decisión. Eso es lo que hemos hecho en la Comisión de Fiscalización. Yo tengo una última pregunta que no tiene que ver con el caso Moreno, sino con usted mismo, congresista Becerril. Se han presentado evidencias de que usted intervino de una manera bastante explícita en favor de los intereses del Grupo Oviedo en el conflicto que tiene con un sector importante de trabajadores de Tumán. Este tema, ¿cómo se va a manejar el hecho porque es lógico que esto tenga que ser investigado, que debería investigarlo ¿quién? ¿La Comisión de Fiscalización? O sea, ¿cómo se va a manejar el tema del caso Becerril en la comisión que preside Héctor Becerril? O sea, a mí me sorprende que un periodista, ya de tu fuste y de tus años que tienes como periodista, hagas esta pregunta sin ni siquiera haber visto de qué se trata de denuncia. No se trata de Tumán, Nicolás. Acá yo había solicitado información al presidente del Poder Judicial respecto a la empresa agroindustrial Pomalca. Pucallá. Yeah. Y pregunto yo, Nicolás, ¿qué tiene que ver Oviedo con Pucallá? Ahí, ¿sabes qué ocurre? Son 12 años de un juicio que no se resuelve. En esos 12 años ha habido 18 asesinados. Han asesinado a la secretaria de un juez que estaba viendo el tema de Pucallá. No sé si sabes, han asesinado al segundo funcionario de la SUNAT, de toda la región Lambayeque.
¿Por qué? Porque estaba investigando el balance patrimonial. Y aquí nadie dice nada, todo el mundo se calla la boca. Más bien tratan de mentir a la población diciendo que yo he enviado una comunicación respecto a Tumán. Eso no es cierto, pues. Yo creo que ustedes como periodistas... Pero ¿por qué los trabajadores de Tumán lo acusan de esto digamos, explícitamente? Como eso no es cierto. Acá ha habido una denuncia respecto a esos dos documentos que envié, tanto al ministro del Interior como al presidente del Poder Judicial, pidiendo que se esclarezcan esos hechos. Yo acaso me estoy dirigiendo al juez que tiene el caso para que digan que quiero incidir en él. No, me dirijo a la máxima autoridad del Perú, del Poder Judicial. Ahora que algunos trabajadores o algunos periodistas quieran de forma maliciosa, malintencionada, relacionar a Tumán cuando no tiene nada que ver con Tumán estos hechos, ya es diferente, pues. Claro, pero es decir, dos de sus hermanos entiendo que mantienen algún vínculo todavía con el Grupo Oviedo. Usted mismo ha trabajado con el Grupo Oviedo, es lógico que hagan suspicacias, ¿no? No, yo entiendo, yo he trabajado en Pomalta, sí. He sido administrador judicial de Tumán, sí. Mi hermano es gerente actualmente de Tumán, sí. Pero ¿qué tiene que ver, pregunto yo, el Grupo Oviedo con Agropucalá? ¿Cuál es la relación? Es decir, usted dice que usted no ha hecho ninguna comunicación, no ha solicitado información, ni ha tenido ninguna participación en nada que tenga que ver con la intervención de las autoridades en el caso de Tumán. No, ninguna. Por eso la denuncia que llega acá al Congreso es sobre Agropucalá, que dicen que seguramente yo he tratado de direccionar el fallo del juez que ve el caso en Agropucalá. Segundo, si yo quiero direccionar el fallo, me dirijo pues al juez. No me voy a dirigir al presidente del Poder Judicial transfiriendo una denuncia que hacen los trabajadores y cuidados de Agropucalá. Por eso obviamente no tiene sustento ninguna base. Bueno, yo le agradezco muchísimo al congresista Héctor Becerril por esta comunicación. Muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Ahora, lo que es claro en el caso Moreno, y está acá Alejandro Saco, representante del Foro Salud, para aclarárnoslo, es que no pasa nada, ¿no? ¿En qué punto está realmente esto de Carlos Moreno? En cero. No hay ningún proceso judicial abierto contra el señor Carlos Moreno, a pesar de que hace 8 meses el país se enteró del modus operandi expresado por este personaje, pero que es un modus operandi que se sigue repitiendo a lo largo y ancho del país. Mira, yo tengo aquí... pero a pesar de eso, las instituciones públicas no dan con el centro del problema. Aquí está el informe, te lo dejo. Claro, porque digamos, Moreno no es una excepción, qué raro apareció. No es una señor, excepción, ¿no? Moreno es la expresión de una manera de negociar con el sistema de salud. Y aquí está en la segunda página. La Procuraduría del MINSE en los últimos 5 años, ha identificado ¿cuántos procesos de corrupción? 35 en la Procuraduría. Claro. 35. Y en la lámina siguiente señala, de esos 35 son 6 procesos. 6 procesos. O sea, se está perdiendo casi una gran oportunidad en la cual se expresó una manera de negocios dentro del sector salud y no hay una política anticorrupción. El señor Moreno no tiene ningún proceso abierto y la ministra de Salud que ha optado por señalar todo esto... Pero lo que dice acá es que esto que hemos visto... digamos, como la intención, la voluntad de Moreno de manejar las cosas, es algo que era sistemático al punto de que ha habido 35 procesos penales por esto. Claro, igual son... Y todos son los vinculados al CIS, no vinculados al manejo de... La identificación son que hay estos vinculados, así que en realidad la cifra es mínima en relación a lo que debería transparentarse. El problema, yo creo que hay varios problemas, ¿no? Uno, que a la fecha no hay una política general anticorrupción. O sea, ¿dónde está la política para enfrentar todas estas situaciones que se dan a lo largo y ancho del país con el Seguro Integral de Salud? Y se ha optado por un discurso desde el gobierno y desde el Ministerio de Salud que dice que ha desprestigiado lamentablemente al Seguro Integral de Salud. Cuando este Seguro Integral de Salud, con todos sus problemas, atiende una enorme cantidad de necesidades de salud de la gente. Entonces, ante ese desprestigio, ha habido todo el problema también del manejo de la relación con los hospitales y las regiones, que ha derivado en la salida del señor Beteta.
y eso se tiene que recuperar. Es decir, el mensaje de fondo creo que es recuperar la autoridad del Ministerio de Salud, la autoridad del CIS y tener una política anticorrupción que se está perdiendo la oportunidad porque un caso tan emblemático, tan indicativo, no se ha podido abrir un proceso penal. No hay ningún proceso penal abierto contra el señor Moreno en el país. Increíble, ¿no? Después del tiempo que ha pasado. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Es decir, porque es un sistema que tiene que ver con tercerizaciones, ¿no es cierto? Claro. Con el destino que finalmente tienen los recursos. La mayoría del dinero del CIS, vamos a redondear en 1.500 millones, la mayoría de eso se va a financiar el sistema directamente, el sistema público, entra el dinero a los hospitales. Ese dinero se utiliza para lo que se llama el gasto variable, comprar insumos, medicamentos, etcétera, etcétera. Pero también, y esto tiene relación con el problema que ha habido en las semanas anteriores, es que con esos tarifarios que había, que en algunos casos eran elevados, se hacía como una bolsa para comprar otras necesidades, pagar la luz, comprar limpieza, comprar una serie de situaciones, gasolina para las ambulancias, por ejemplo, hacer una colecta para ahorrar y comprar luego un equipo, que el Ministerio de Salud, porque el CIS estaba dando dinero, ha dejado de financiarlos en los últimos años. Más o menos 150 millones de esos 1.500 eran destinados para cosas que no eran directamente para... Y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Otra parte de eso, otro 10%, más o menos 150 millones de soles, se han destinado a la derivación a los contratos de los hospitales con servicios privados, como el caso Moreno. Hay un 10% de dinero, sobre todo en los grandes hospitales de Lima, que se ha destinado para llegar a esos servicios. Podría parecer razonable. O sea, la obligación del sistema de salud es atender al paciente. Si digamos, los hospitales o la infraestructura o el sistema no está en capacidad de atenderlo, yo no le puedo negar ese derecho al paciente, entonces yo tercerizo. Entonces parecía, digamos, como razonable. El problema es que cuando tú... Pero hay dos maneras de tercerización. Claro. Una es la que el CIS había tenido convenios con algunas clínicas, sobre todo para el tema de las emergencias. Y ahí se atendían partos y emergencias, que también tiene sus problemas porque ha subido mucho y hay tarifas altas. Y el otro era con el dinero que llegaba del CIS a los hospitales tercerizaban. Pero en esa tercerización hospital con empresa pequeña se ha suscitado todo un enredo y una serie de amarres que tienen que ver con que los equipos no se arreglan, que tienen que ver con que vaya al frente y cruce la pista. El problema es que si tú arreglas el equipo te quedaste sin negocio. Así es. Y siguen estando dentro de los hospitales. El OAISA, creo que es el caso emblemático, es un mercado donde hay empresa 1, empresa 2, empresa 3, el tomógrafo no funciona. La maternidad de Lima no tenía un mamógrafo hasta hace poco, no sé si ya tiene una maternidad de Lima donde hay miles de mujeres diarias que necesitan una mamografía, no tenía hasta hace poco un mamógrafo y es posible que no lo tenga todavía. Entonces, ese asunto de la tercerización interna de los hospitales no se ha enfrentado. Y se tiene que sincerar, de acuerdo. Si el sistema no da, tú tienes que tener una ruta para que esto funcione. ¿Dónde está el equipamiento, la necesidad financiera, que son miles de millones, ¿ah? Miles de millones de soles se necesitan para equipar el sistema de salud y para mantenerlo. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la política hacia ello? ¿Cuál es la política de relacionamiento con los servicios privados, si es que se va a dar? Se cortó el tema de las emergencias con el CIS, que el CIS estaba atendiendo, clínicas estaban atendiendo emergencias, pero ahora resulta que hay muchos casos que están sucediendo en los cuales hay una urgencia, una emergencia y las clínicas ya no los están atendiendo exactamente. Y en ese camino, desde la clínica hasta el hospital, puede haber una diferencia. Exacto. Entonces, no. Ahora, adicionalmente a esto, hemos tenido una entrevista hace unos días con Óscar Ugarte, que hablaba sobre la crisis que hay con respecto a la... O sea, se ha aumentado la cantidad de pacientes, claro, ¿no es cierto? Y se han disminuido los presupuestos, lo que está llevando a una situación ya de colapso. En el mes de abril, nos decía, por ejemplo, en la región Amazonas se había gastado el 80% del presupuesto. Sí. O sea, que vas a llegar a julio y no vas a tener un cobre. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a cerrar el hospital, el centro de salud? Exacto. El gobierno anterior tuvo una política de incremento de afiliación, que es positiva, y también de incremento de financiamiento. Pero en el último año el gobierno anterior se estancó. Y en este año el financiamiento del CIS ha caído. Claro, más gente y menos financiamiento. Obviamente es una bomba de tiempo. 90 soles por persona es el promedio per cápita anual que el CIS entrega a todo el sistema. Pero hay un estudio financiero actuarial que se ha hecho y que determina que esto tiene que ser por lo menos 400 soles. Por lo menos 400 soles. O sea, la necesidad financiera del CIS hoy es por lo menos 3 o 4 veces más. Y eso no se está cumpliendo. Claro, es progresivo. Ahora, pero también lo que comentaba
Oscar Ugarte y estuvo también Alberto Granados, es que hay un problema de eficiencia. Es decir, por ejemplo, no hay medicamentos, no hay insumos, ¿no? Porque ya se generó una crisis, porque las compras que debieron hacerse en enero, estamos en junio y todavía no se empiezan y probablemente recién se hagan dentro de 3 o 4 meses. Hay un problema de... Entonces, ahí hay un problema de gestión. El sistema peruano de salud no tiene gestión en salud. Los gestores, los directores de los hospitales, los administrativos de los hospitales lo hacen por intuición. O sea, no hay una formación en gestión pública de la salud en el país. Y eso deriva, pero mira, hay más de 200 unidades ejecutoras. O sea, el ministerio hace una compra corporativa grande. La ministra dijo que no habían hecho compras corporativas en los últimos 2 años, lo cual no resiste ningún análisis. Obviamente se han hecho esas compras corporativas. Pero eso llega al 60% de los medicamentos de todo el país. Luego, el otro 40% tiene que comprarlo, ¿sabes cuántas? 200 unidades ejecutoras en el país. 200 focos de posible corrupción innegociados. Entonces, tienes que centralizar al menos de manera regional las compras, por decir una situación de gestión. Hubo un Instituto de Gestión de Servicios de Salud que tuvo problemas, pero que su labor principal era justamente ordenar la gestión hospitalaria y de las redes en el país, o sea, la organización del sistema. Y eso se desactivó. El problema es que vamos como por un tubo a o sea, ya estamos en una crisis y todo indica que vamos a una situación peor, porque ¿qué va a pasar en el momento que se acabe el presupuesto del CIS? Que se va a empezar se acabe en Amazonas, se acabe en Anta, se acabe acá. Con el nuevo tarifario hay hospitales en región, Arequipa, un caso, está recibiendo, este año va a recibir con ese tarifario la mitad. Y ya han subido los precios de lo que la gente paga directamente para compensar eso. El CIS, sin ninguna duda hoy, Nicolás, sin ninguna duda el CIS requiere un rescate financiero. Ya lo ha dicho el Colegio Médico del Perú, ya lo han dicho otros observadores y exministros, y nosotros también lo afirmamos así como Foro Salud. Por lo menos son 1.000 millones de soles para la atención. Y a eso añádele la deuda, que son 700 millones de soles que se han gastado. Yo no quiero terminar el día de hoy contigo, Alejandro, sin la pregunta sobre toda esta discusión sobre el tema de la leche. En realidad nos remite a una situación, a un hecho absurdo. O sea, hay una ley de la alimentación saludable que ya fue aprobada, ¿no es cierto? 4 años, 2013, mayo de 2013. Que establece determinadas obligaciones y compromisos de los proveedores con respecto al etiquetado y con respecto a las advertencias al consumidor. Eso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no hay un reglamento después de 4 años. Pero de verdad, ahí gracias por el tema, ¿no? Ayer el primer ministro dijo que ya han aprobado el reglamento. Ese reglamento está años listo. Es un reglamento muy sencillo porque tiene parámetros que son los que tiene la recomendación de la OMS. La ley dice que son los parámetros de la OMS, pero la versión que ha estado circulando ayer tiene unos parámetros mucho más permisibles para sodio, azúcar y grasas. Y las otras condiciones de ese reglamento, el etiquetado. Pero lo que ha estado circulando ayer es que esto se patearía hasta la aprobación de un manual de publicitario para estas las indicaciones, y que eso se aplicaría en un periodo de 42 meses. O sea, estamos hablando de qué estamos hablando realmente. ¿Y por qué no se publica el reglamento hoy? Es clarísimo que los industriales están haciendo todo lo necesario para relajar ese reglamento. Y no lo digo porque sea una intuición, sino porque lo han hecho. Pero hay una discusión bien importante que tiene que ver con la ética empresarial. O sea, nadie te va a negar el derecho que tengas a hacer negocios, ¿no es cierto?, a enriquecerte en el sector que quieras. Pero lo que no puedes hacer es engañar. Pero además poner por encima tu afán de enriquecimiento al interés de la sociedad en un tema tan delicado como la salud. O sea, tú no puedes... Claro que además pero es elemental. O sea, que tú le digas a la gente, mira, lo que te estás metiendo en la boca tiene esto. Si quieres, pero cómelo. Cuidado, porque tiene un montón de azúcar, tiene un montón de sodio, tiene productos genéticamente modificados, tiene exceso de grasa saturada. Entonces ahí tú decidirás si lo consumes o no, pero lo que no puedes hacer es no decirle y advertir a la gente esto. Y eso no es nada complejo. O sea, no necesitas 4 años, señor Zavala, presidente del Consejo de Ministros. No necesitan 4 años para poner una etiqueta que diga alto en grasa, alto en azúcar, alto en sal. No se necesita. Y permíteme terminar, Nicolás, con esto. Claro. Desde ayer, en la puerta del Ministerio de Salud, hay decenas de niños
que han tenido que venir en caminata de sacrificio desde Pasco por los compromisos incumplidos del gobierno para su atención por la contaminación de plomo. Niños en sillas de ruedas, niños que prácticamente están enfermando más y algunos muriendo. Desde ayer encadenados. Eso lo único que tiene que hacer la ministra de Salud es disponer que haya una ambulancia y los lleven al Hospital del Niño de San Borja. En el acto, no podemos como sociedad, un Ministerio de Salud indolente que tiene niños ya 2 días en la puerta de su ministerio por incumplimiento de compromiso del Estado, no agarrar 5 ambulancias y llevarlos en este instante. La directora del Instituto Nacional de Salud del Niño los tiene que llevar, esos niños son afiliados al CIS, estoy casi seguro. ¿Podemos, señora Magariño, mandar en este momento un equipo, por favor, para allá? Porque sinceramente... Están ahí los chicos, ¿no? Están las fotos, están circulando por las redes, que vayan, por favor, que los entrevisten. No podemos seguir en esto cuando esos niños, estoy casi seguro que la mayoría son afiliados al CIS. Directora del Instituto Nacional de Salud del Niño, manden 5, 6, 7 ambulancias y llévenlos. No puede ser que esto se siga en ese problema. Y el CIS a defenderlo. No es que el CIS es un nido de corrupción, tiene problemas, lo sabemos, pero no podemos destruir el avance en la protección en salud que el CIS ha significado en estos 15 años de existencia. Más financiamiento urgente, rescate financiero de al menos 1.500 millones de soles. Alejandro Sacco, representante del Foro Salud, ha estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa. En estos momentos en el Congreso se está solicitando la presencia del ministro de Economía, Alfredo Torne, para explicar esto de los audios. O sea, él mismo solicitó que se presenten los audios completos porque lo habían editado. Cuando se han presentado los audios ha terminado siendo lo peor que podía esperar el ministro, porque el diálogo que ahí se escucha es simplemente inaceptable para un ministro de Estado. Inaceptable para un ministro de Estado, y es absolutamente razonable que el Congreso de la República le pida que inmediatamente se presente ante esta instancia, ¿no?, de las autoridades del país. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y Judy Rodríguez nos trae las respuestas del interrogante que hemos planteado el día de hoy a las redes con respecto a la conclusión de la Comisión de Fiscalización que le llama la atención al presidente Pedro Pablo Kuczynski, al premier Zavala y a la ministra de Salud con respecto al tratamiento del tema de Carlos Moreno. Prácticamente los acusan de encubrimiento. ¿Qué dicen las redes, Judy? Es una de las primeras crisis que afrontó ese gobierno, ¿no? Al iniciar nada más se les acabó la luna de miel y se les vino pues este tema del caso Moreno. Nuestras redes sociales opinan y Verónica Cotrina escuchó la entrevista, el enlace con el presidente de esa comisión, Héctor Becerril, y dice que no se vaya por las ramas porque hay acusaciones y hay conflicto de interés, menciona ella. Por otro lado, Gunther Filies nos dice, ¿qué peso jurídico tienen estas investigaciones? Veo que se reúnen, preguntan, ¿sirve de algo? Escuchaba incluso a Nadine Heredia decir que esto lo tenía la Fiscalía, menciona, por el tema del trabajo en las comisiones del Congreso. Por otro lado, Carlos Cotrina nos dice, estaba visto, así como sigue en cumbre, muchas otras cosas más. Por otro lado, Pedro Salas nos dice, no pasa nada. ¿Dónde está el gobierno de PPK? Cuidado, la causal de vacancia presidencial es por incapacidad moral. Cuidado, PPK, menciona a nuestros seguidores en el Twitter y en el Facebook. Carmen Clarisa nos dice, ¿qué nos sorprende si este gobierno es el gobierno de la corrupción? ¿O nos hemos olvidado que el señor presidente y su primer ministro fueron los que quitaron todos los candados que existían para evitar la corrupción? Patricia Rivas nos dice, de eso no hay duda, de que el gobierno encubrió al señor Carlos Moreno y la Fiscalía tiene el poder judicial y los operadores de justicia deben seguir con sus trabajos. John Zucco nos dice, por supuesto, alguna duda, el negociazo del CIS y en el MIS aún continúa. La muerte de los bomberos, la pérdida y quema documentaria, etc. es un asco, dice, y es de este gobierno sumado al de los anteriores. Son las opiniones, las críticas que nos hacen nuestros seguidores en las redes sociales, Nicolás. Muchas gracias, Judy. No, lo que sorprende es sobre lo que llamó la atención hace unos minutos Alejandro Sacco, representante del Foro Salud. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y no haya resultados con respecto al caso de Moreno, que fue indignante no solamente por la evidencia del manejo de los recursos públicos, sino por la evidencia tangible con audios y testimonios, ¿no?
y que esto no haya avanzado más allá de lo que ha avanzado hasta ahora, que es prácticamente nada. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. ¿Sabías que la tecnología Body Test es única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? El Body Test identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como ésta distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para tener a partir de esto una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y tenemos otro mensaje, les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces. Aprende cómo. Examen de admisión Lima, 16 de julio. Y vamos a conversar ahora a raíz del conflicto generado por el tema de la leche y de qué es leche y qué no es leche y de cómo se enfrenta este asunto con Ada Achí, que es presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, de Agalep. Y está con nosotros también Clímaco Cárdenas, director de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Arequipa. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Sí, efectivamente, el día de hoy, visitando de acá para seguir dialogando un poco más de este tema, nunca hemos visto en el escenario nacional tanto despliegue de información y de conocimiento que, bueno, pues ha sido de alguna manera, pues podemos decirlo, ¿no? Positivo en el sentido de que la población ha podido tomar conocimiento de mucha realidad que sucede alrededor del mercado de los lácteos en el país y que va a generar una situación de cambio en nuestro país. Estamos totalmente convencidos que todo lo que ha ocurrido va a generar una situación de cambio, ¿no?, que tanto es necesario para nuestra población. Ahora, lo que interesa saber para empezar es cómo es la relación de los ganaderos lecheros, de los productores de leche de vaca, ¿no?, con la industria que produce, ¿no?, y que distribuye productos, para llamarlos correctamente, lácteos, ¿no? ¿Qué tal, Nicolás? A la Exitosa y a toda la población nacional, felicitarlos porque desde nuestra óptica de los productores del campo son por largo la radio número 1 y la televisión número 1 para todas las noticias del Informe Nacional. Mira, yo entiendo que la relación de todos los productores del campo con los industriales en realidad siempre fue cordial. Por eso entiendo que se hizo un trabajo y una labor de tantos años. El inconveniente en realidad, y podríamos llamar el punto de quiebre para la industria nacional, en el caso de los productores de leche, inicia en el 2008. Y en el 2008, con la promulgación de un decreto que promueve a la industria nacional, y para ser exacto en nuestro tema 3, y le facilitó por esta ley promocionada por Alan García y por Mercedes Arauz, también debemos decirlo, que le faculta a las industrias que puedan hacer estos procesos de restitución y recombinación de leche. Y es ahí... Es decir, que no necesariamente tengas que usar leche para tu producto, sino que puedas usar, por ejemplo, leche en polvo. Que puedas utilizar leche en polvo, pero lo ideal y lo lógico es, yo sé que tú recuerdas el caso de Ensi, pero yendo, por ejemplo, a mi generación, al caso de Anchor, los ganaderos, al recibir estas importaciones y la industria aprovechar para hacer sus recombinaciones y presentarlas como un producto evaporado, que ahora en la norma va a salir que no lo es, porque se trata de un proceso de reconstitución. Y dice claramente, la leche evaporada es la que sufre un proceso térmico de calor, se le retira el 50% de agua, se concentra y se pone en este caso en una caja o en una lata. Claro, pero sería una cosa distinta, porque ¿qué es lo que nos están vendiendo como leche evaporada? No la leche que ha seguido ese proceso, sino una leche que tiene una parte de leche realmente evaporada y otra parte que en realidad es leche en polvo reconstituida, que es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y sobre ese punto es que la industria no quiere dar su brazo a torcer. Miren, a nosotros nos parece un poco preocupante, por no decirlo menos, que
a raíz de esa ley que promociona para los industriales, cuando la ley anterior era para promocionar la actividad ganadera y la salud del país. Así lo dice la ley 653 en la 15ª disposición complementaria, que fue aprobada en beneficio del colectivo nacional, no solamente de los productores del campo, sino más bien de la población en general. Ya se advertía, pero el 2008 llegan esos grupos políticos y hacen una clara disposición, y la norma lo dice, en favor de la producción industrial. Y nosotros nos hacemos la pregunta a la población: ¿cuántos son los industriales? En nuestro caso, leche, son 3, y de los cuales tenemos a un potentado que maneja el 80% de ese mercado. Entonces, ¿Qué es el grupo? Es el grupo, y eso verdaderamente goza en los números que se publicitan desde ellos mismos. ¿Pero qué es lo que se está planteando ahora? Se está planteando que, en este caso, por ejemplo, de la leche evaporada, pero entiendo también de otros productos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el yogurt, lo que se va a tener que utilizar es leche. Si me permites, Nicolás, Sí. Efectivamente, el día de hoy estamos en un día muy importante, trascendental para nuestro país, porque está en este momento la posibilidad de que el Congreso de la República discuta en el Pleno el día de hoy justamente el proyecto de ley que prohíbe la recombinación de la leche en polvo con la leche fresca. Esta medida beneficiaría a la población en general, no especialmente a la población que es la principal preocupación que se ha visto reflejada en estos últimos días, y también definitivamente a los productores. Pero queremos dejar muy en claro nosotros, los productores de leche, de que esta ley no limita la comercialización ni impide la comercialización de leche en polvo en nuestro país. La importación, que es uno de los mitos que se ha estado tratando en estos días de transmitir a la población, Claro, confundiéndola. pero se han dado dos argumentos. Además, yo conversé con una persona cercana a la industria de la alimentación que me decía dos cosas, ¿no? Primero, sus objeciones, ¿no es cierto? A ver. Una es que esto va a encarecer el producto. Es decir, que la ventaja del uso de leche en polvo reconstituida es que cuesta más barata que la leche fresca. Totalmente falsa. Esa es otra de las versiones que se está dando para confundir a la población, para causar alarma dentro de la población. Mira, te argumento por qué así claramente. En el año 2008 se permitió nuevamente la recombinación de leche en polvo con leche fresca. Desde ese entonces las industrias han venido utilizando una leche en polvo barata para la producción de leche evaporada. Posteriormente se eliminó los aranceles, luego se redujo la franja de precios, y todo esto de alguna manera debió de haber repercutido en una baja en el costo del producto ofrecido a la población. Nada de eso se ha visto. Y esto no ha ocurrido. No ha ocurrido en lo O sea, que les absoluto. cuesta menos, pero siguen comprando lo mismo o más. Efectivamente, y también siguen pagando precios irrisorios a los ganaderos. Entonces, lo único que busca, o el único objetivo de estas empresas industriales es seguir maximizando sus enormes márgenes de ganancia que tienen en la actualidad. Y el otro tema, o sea, que no es cierto, que esto va a ocurrir, o sea, que el uso de la leche fresca va a subir, va a disparar el precio de la leche. Mira, Nicolás, para la tranquilidad de toda la población, de esas amas de casa sufridas que llegan a los mercados en las madrugadas con el escaso recurso que nuestra clase proletaria deja en sus hogares para alimentar a su familia, a esa gente que nos está mirando hoy, debemos decirle que no. Y es más, nos parece desleal, por no decir otra palabra, el comunicado de hoy que salió en gestión de parte de la Asociación de Industriales Lecheros del Perú, diciendo que esto va a generar una suba del precio. Pero, perdón, ¿por qué no conversan con Laibe? ¿Por qué no conversan con Nestlé antes de lanzar ese tipo de situaciones? Las ventas de una empresa que ha trabajado bien, como es el caso de Laibe, que no la han tocado, están cuesta arriba, no tiene abasto. ¿Correcto? Y está pensando en poner 2, 3 plantas más para seguir promocionando. Ahora, el gerente de Gloria, Robert Priday, el hombre de la Bacus, el hombre que conoce de empresas, lo manifestó. Está escrito, es taxativo, es visible. Gloria va a sacar un producto mucho menor de precio con leche nacional a 2.80 soles. Entonces, ¿dónde está esa posibilidad? Ahora, y lo otro, que ustedes no están en capacidad como productores de abastecer los requerimientos de la industria, ¿eso es verdad o no? O sea, ¿cuánto de lo que ustedes producen se lo compra la industria?
Tenemos 900.000 vacas en el país. La actividad ganadera es una de las pocas actividades que se desarrolla en todas las regiones de nuestro país. Los promedios de producción en este momento son de 6.4 litros de leche por vaca, con un incremento de 2 litros por leche vaca, que es una meta totalmente alcanzable. Tranquilamente nosotros vamos a poder cubrir la demanda nacional que existe en la actualidad. Y además, ¿no? Queremos recalcar de que esta ley va a ser implementada en un lapso de 2 años, no va a ser puesta en marcha en forma inmediata. Justamente ese es el tiempo necesario en el que los ganaderos vamos a asumir el compromiso de incrementar la producción y llegar a los niveles que necesita la población en general. Y por otro lado, Nicolás, quiero dejar en claro, yo creo que una posición totalmente clara, sencilla, entendible para toda la población. Una actividad que es rentable hace que quienes nos dediquemos a esa actividad pues promovamos más, invirtamos más, podamos generar más recursos y hacer que esa actividad crezca. Cualquier actividad donde vemos un retorno de la inversión te permite seguir capitalizando y seguir reinvirtiendo, y esto no ha ocurrido en la ganadería. Y esto se va a ver, ¿no es cierto?, el día de hoy, ¿no? El día de hoy, o sea, ¿cuál es el paso que se va a dar el día de hoy? Y miren, decirle a la población lo primero, como lo declaramos ayer en la conferencia de prensa en el Congreso, con Johnny Lescano, que nos apoyó, y Horacio Ceballos y Fuerza Popular, que en realidad ha hecho un gran trabajo. Tenemos que acabar con la cultura del miedo. Nunca más se puede publicar en los diarios que decir que porque no se importa leche en polvo, porque eso es lo que están lanzando los industriales a decir, que la ley no prohíbe la importación. Y eso es, señores de la población, falso. Lo vuelvo a decir, es falso. No podemos mentirle así a la gente. Y dicen que ya eso va a permitir que no se recoja leche de los pequeños productores porque no tienen calidad. Otra vez, falso. Yo sé cómo hacer mi trabajo, Nicolás. Yo ordeño 14 vacas. Yo sé cómo producir leche de calidad. Y si el dinero llega con un precio justo por nuestra labor, ¿cómo no le vas a dar de reinvertir a tu animal, a tu unidad productiva? Hoy tengo que echarle, para que la población entienda, gasolina de 84 para que el pobre animal subsista. Tengo que pagar mis cuentas del colegio, de mis hijos. Y si el dinero no da, como en cualquier negocio, sabes que no hay posibilidad de reinversión. Entonces, el Estado peruano tiene que trabajar por estos 3 millones de ganaderos. No somos 4, como dice la industria. No queremos facilitarle y hacerle un favor a los grandes ganaderos de Perú, que con todo derecho han hecho su actividad. Nosotros somos 3 millones de personas que estamos. Y si ustedes quieren más, los invitamos. Ellos dicen que hacen grandes inversiones. O sea, comprar el producto es una inversión, señores. ¿Y por qué no hablamos de si esa gran inversión que hicieron, cuánto más rentó? ¿200%? ¿Para quién fue? ¿Por qué no miramos las utilidades de un lado y del otro? ¿Y por qué no, en contraposición, miramos a esta población que hoy día le pide a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori que honre la ley de su padre? Porque lo que trata y dice la norma es proteger la salud de la alimentación de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra familia. Esa es la ley y como tal tiene que entenderse. No existe la prohibición de la importación. Instamos, por ejemplo, a esta gente del Grupo Romero que tiene gran posibilidad con la gente de Alicor, echémonos a importar. El negocio es libre, señora Mercedes Arauz. El negocio es libre. Mañana en bolsa, a $1.50 para las amas pobres. Leche en polvo. Perfecto, nosotros no nos quejamos. Nosotros podemos producir calidad. Pero no digan mentiras, no digan que esto no va a poder, que vamos a sufrir, que el precio va a subir. Y finalmente, si toca, Nicolás, los ganaderos lecheros del Perú nos pararemos y sensibilizados con esta población que hoy nos apoya, entregaremos la producción al costo. Porque ese es el compromiso de los productores. ¿A dónde queremos desplazar las utilidades? ¿Al bolsillo de 3? ¿O queremos tocar estos 3 millones de gente del Ande, pobre, que se para a las 3 de la mañana y tiene además, toda esa situación? Yo entiendo, Clímaco, su molestia, porque además estamos hablando de un asunto que es muy delicado, que es la alimentación de la población. De la población. ¿No es cierto? Que tiene derecho a una alimentación a precios razonables y con el respeto, porque acá hay otro tema, además, que es esta discusión sobre si se le puede echar, por ejemplo, soya a estos productos, porque ahí ya deja de ser un producto puramente lácteo y tiene un componente sobre el aceite vegetal. O sea, ya estás entrando en una discusión incluso sobre
¿no? Sobre la afectación porque la mayor parte de esta soya ha sido incluso genéticamente modificada. Pero vamos a escuchar las llamadas del público, si ustedes lo permiten. 251-9422, 467-4499. Esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM. Nos acompañan Clímaco Cárdenas, director de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Arequipa, y Ada Achic, presidenta de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, señor Lucas y sus invitados. Bueno, la verdad que estoy escuchando asombrado las afirmaciones de estos señores, ¿no? Si ellos están constituidos en una asociación de lecheros, pues ellos tienen la capacidad de negociar un precio, es que es lo que están pidiendo según ellos, pero no lanzar una serie de mentiras como que el producto, que la leche en polvo no es leche, o que eso. Si pueden abastecer, bueno, no le vendan a Gloria, no le vendan a nada, simplemente organícense ustedes y vendan directamente al público, pero no mezclemos las cosas. Ojalá que me respondan, me parece pura demagogia lo que está haciendo, no construye nada realmente. La leche, además acaba usted de decir que si es bueno echarle a la, digamos, quinoa o ¿cómo se llama? Soya. Claro que bueno, acá ¿qué problema hay? Se han dicho una serie de mentiras, una serie de cosas. Más bien lo importante es, si los ganaderos creen que no le están pagando su precio, organícense ustedes y vendan directamente al público y no le vendan a Gloria, no le vendan a nadie. No, por favor, contéstenme, pues. Claro que sí. Adelante. A ver, muchas gracias, mi estimado. Mire, lo que la gente tiene que entender es que los productores lecheros del Perú estamos diciéndole a la población que lo que las normas peruanas tienen que hacer es trabajar para nosotros, para la gente de a pie, del día a día. No estamos exigiendo que la industria nos pague más. Ustedes nos han escuchado en ese tono. No, lo que estamos diciendo es que las normas tienen que ser claras para todo. Hoy día publicaron 10 denuncias a Indecopi por los temas estos, lácteos, correcto, y solo 2 les dieron trámite. De los 2, la multa más fuerte se pasó por encima. Y fue un escándalo nacional. Pero vamos a recibir más llamadas de nuestro público. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, señor Lucas. Adelante. Mire, yo estoy de acuerdo con los invitados que usted tiene. Me parece, el señor anterior, parece que es un grupo de Leche Gloria. Si bien dice que la soya, eso todo que contenía ese tarro de leche, era mejor o era bien para los niños, todo, ¿por qué aumentaron los niños anémicos? A ver, ¿por qué la juventud está toda anémica, desvalida, todo, que no tiene ni fuerza para nada? Mire, los señores que se industrialicen, o sea, su producto de la leche de vaca, que lo venden en botellas como antes hacían en vidrio, o si no embolsados. Ustedes sigan adelante, señores. Otra cosa, señor Lucas, la leche Gloria, la pura vida, no le están recogiendo ni de las panaderías que ellos mismos ofrecen su producto, ni en los mercados están rechazando. ¿Sabes por qué? Porque no tienen la fecha que ellos quieren. Están recogiendo todo de noviembre, menos de octubre, menos de julio, y lo están dejando a nosotros. O sea, mi hermana me ha contado, están dejándolo con los productos ahí. ¿Y qué van a hacer? O sea, ellos se han llenado de plata, se han llenado del bolsillo, ¿y nosotros qué? Ellos se han ofrecido. Y aparte, ¿dónde está Endesi? Indicó que ¿por qué no se llaman a esta gente y por qué no vengan a la cárcel? Porque ellos han sido compinches para que nos estafaran de nosotros. Eso ya hace 2 o 3 días para dar esta denuncia. No me permitieron, pero gracias a Dios ahorita he entrado. La Endesi, toda esa gente debe salir porque no tienen capacidad de... Indecopi se refiere usted. Sí. Y Indecopi y Endesi también le queda certificación para que entre por 4 puntos. Esa gente debe retirarse. Ellos han sido cómplices para que nos estafaran nosotros. Ahora, las municipalidades, ¿sabes qué dicen? Que nos van a multar a todos los que tienen negocio y tienen leche pura vida. ¿Por qué nos van a multar? O sea, ahí sí corrieron al toque para multar con miles de soles en Pueblo Libre, y en otros municipios están haciendo eso. Se van a condenar o a meterla a la cárcel, lo que sea. A ver, ¿por qué con nosotros? Nadie nos defiende, señor Lucas. Gracias. No, muchas gracias. Tenemos que terminar. En concreto, lo que se debe resolver el día de hoy, ¿qué es? Exactamente y realmente. Bueno, el día de hoy esperamos nosotros que los congresistas tomen una decisión necesaria, una decisión que va a marcar un momento importante, ¿no?, en el país, dado que está orientado
a mejorar la condición de la alimentación de la población en general y por ende también va a mejorar la condición de la actividad ganadera. Este proyecto de ley, tal como lo hemos mencionado hace un momento, en esencia trata de establecer claramente, ¿no?, que la leche que consume la población como leche evaporada esté conformada por leche fresca, ¿no?, leche fresca producida de origen nacional, y que no se limite a la población. Insistimos en eso y justamente se enfocó en la primera pregunta que recibimos. Insistimos en eso, que no estamos pidiendo la limitación de la comercialización de otros tipos de leche. Claro, sino ¿no es que, así? claro, Sino, porque cuando uno dice leche evaporada, es que es leche evaporada, es leche fresca que se ha sometido a un proceso de, ¿no es cierto?, de evaporación, más. Pero lo que se nos está vendiendo con leche evaporada es una mezcla de leche fresca que es evaporada, más una, o sea, combinada con leche en polvo que ha sido reconstituida, que es un proceso diferente, ¿no es cierto? Y restituida con estos productos. Que primero ha sido deshidratada y convertida en leche en polvo, luego y luego restituida nuevamente, mezclada con leche nacional y vuelta nuevamente el proceso. Y además hay un tema con los porcentajes, ¿no? Cada vez ha sido mayor el porcentaje de leche en polvo contra la leche fresca, ¿no? Sí, mira, otro de los grandes mitos, Nicolás, es que los industriales dicen que la producción nacional no alcanza, pero vemos que la leche se exporta, de las palabras de los industriales, a más de 40 mercados a nivel mundial. ¿Qué leche mandan? Perdón. Si no alcanza para el consumo interno. Lo lógico sería que esa leche se comercialice en Perú, ¿no es cierto? Pero claro, en Bolivia, que la misma industria sí pone que es una bebida láctea, porque si no tenía el problema que Panamá reconoció y que permitió además darnos cuenta de que algo no está funcionando bien en la normativa del Estado. Y eso es algo que el ministro de Agricultura y el presidente tienen que... Claro, esto plantea no solamente el tema del derecho de los ciudadanos a estar informados sobre qué es lo que contienen los productos que nos están vendiendo. En segundo lugar, a ser advertidos sobre aquellos productos que puedan ser de alguna manera perjudiciales a nuestra salud dependiendo de nuestra condición, ¿no es cierto? Como los contenidos de azúcar, de grasas saturadas, de productos modificados genéticamente, de sodio, etcétera. Sino además, acá hay un interrogante que yo creo que está clara a lo largo de las últimas 2 semanas en que se ha llevado esta discusión. O sea, ¿a favor de quién tiene que actuar el gobierno y legislar el Parlamento? O sea, ¿cuáles son los intereses que defiende y qué es lo que pone por delante? El interés de la sociedad, el interés de la alimentación popular, el interés de la promoción, ¿no es cierto?, de la pequeña, mediana industria que le da empleo al 70-80% de la población. O el gobierno y el Parlamento están para servir a los intereses de un pequeño grupo que es al final ¿no?, para el que se hacen las cosas, ¿no?, y para el que se toman las decisiones. Nicolás, este no es un tema nuevo para nosotros, tal como lo hemos manifestado. Nosotros hemos venido denunciando en los espacios donde eran necesarios y en las instancias necesarias todas estas prácticas que se venían dando de parte de la industria y que afecta a la población tal como se conoce en este momento, ¿no? Por eso muchas veces nos hemos hecho la pregunta cuando nos reunimos los ganaderos finalmente después de cada día de gestión: ¿qué más tiene que suceder en nuestro país? ¿Qué más tiene que ocurrir para que realmente las autoridades cumplan con su verdadero rol, las instancias cumplan con su verdadero rol y castiguen también ejemplarmente situaciones que son incorrectas y nuestras autoridades legislen en forma adecuada y en beneficio de las grandes mayorías? También quiero mencionarte justamente el comunicado y el mensaje que se ha estado dando en estos últimos días a través de los medios de prensa de parte de las industrias. Es preocupante porque lo sentimos como una especie de amenaza. Nosotros sentimos una amenaza hacia la población y hacia los ganaderos, hacia la población al decirle va a subir el precio de la leche. ¿Cuál es la razón? No hay razón alguna. Yo creo que eso ha quedado muy claro. Tenemos que terminar, nos hemos pasado casi 10 minutos de la hora. Permíteme solo un segundo, Nicolás. A la población nacional, gracias. Gracias por ese respaldo y seremos pequeños, pero nunca más con miedo. Yo creo que todos unidos podemos lograr lo que la población necesita y la salud creo que no puede entrar en discusión. Eso está clarísimo. Muchas gracias a Ada Achik, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, y a Clímaco Cárdenas, director de la Asociación de Ganaderos Lecheros de Arequipa, por estar con nosotros. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Y están en nuestros estudios el general en retiro de la Policía Nacional, Alberto Jordán, y Fernando Andrade,
que no solamente ha sido congresista, sino que dedicó parte importante de sus últimos tiempos como parlamentario al tema de la seguridad. Bienvenidos. Gracias, encantado, Nicolás. Estábamos comentando acá mientras Judy nos leía las noticias y nos ponía al día sobre lo que está pasando, sobre esta situación que se está creando, ¿no? Políticamente, de un ministro tras otro, o sea, ya van, ¿no? Sí, ya están pedidos. Ya van dos, o sea, primero cayó Saavedra, de ahí, ¿no? Se tuvo que ir el ministro de Transporte y vicepresidente Martín Vizcarra, ahora tiene la cruz puesta el ministro del Interior y probablemente venga la de Salud y el propio Torne, cuya visita al Congreso está siendo solicitada en este momento, ¿no? Así es. Y ahí yo creo que ya el presidente tiene que tomar otras medidas. No puede seguir en este juego que está haciendo el Parlamento de tumbarse a todos los ministros, porque ellos, hay que tener en cuenta que ellos no están en el gobierno. Entonces lo que hacen no les interesa mucho hasta que ellos sean gobierno. Mientras tanto me voy sacando a todos los que estén en el camino, que sean buenos, regulares o malos. Pero aquí ya tendría que poner una cuestión de confianza con su primer ministro ahí. Pero eso podría llevar la cosa, ¿no? Porque lo que decía Alberto, el problema es que le dan motivo, ¿no? O sea, digamos, no es... Yo creo que los motivos están, ¿no? Yo creo que las situaciones del audio, las mismas situaciones de la inseguridad ciudadana, el problema de salud, entonces son cosas que en realidad escapan, ¿no? Claro, ¿cómo enfrentas tú? O sea, olvídate por un momento que son fujimoristas que perdieron las elecciones y tienen sangre en el ojo. O sea, tienes un tema con el contrato escandaloso de Chinchero que terminó donde tenía que terminar, porque ahí es donde tenía que terminar, no tuvimos que atravesar toda esta absurda situación que hemos vivido durante semanas. De ahí tienes, como dice Alberto, el audio, o sea, que encima el ministro, se nota que no es un hombre experimentado en política, dice, quiero el audio completo, me han editado, sale la versión sin editar, y es peor para él, está yendo al Congreso a explicar las cosas que dijo ahí en ese audio sin editar. De ahí tienes el tema de salud, que como dice Alberto, no te pases, pues estamos junio y todavía no ordenan las compras. O sea, hay desabastecimiento en los hospitales, están viendo qué hacen. O sea, se está acabando el presupuesto del CIS por todos lados. No puede ser. Yo creo que o sea, la verdad es que finalmente le das motivo a tus enemigos políticos, a la oposición, para vapulearte, ¿no? Definitivamente que hay cosas que están aprendiendo, porque poner a gente que no ha estado en el gobierno, que no ha sido ejecutivo y los pones a dirigir, no es nada fácil. Cualquier puesto que tú entres a trabajar, cualquiera, hasta una simple secretaria, tiene que aprender el manejo de la oficina y de todos los jefes y todo lo que entra y sale. Igualito, es un ministerio que te toma tiempo aprender el negocio. De repente políticos no son, pero, o sea, Vizcarra ha sido gobernador, ¿no? No, Vizcarra es un buen tipo. Zavala ha sido viceministro y ministro. En el argot de la calle se dice falta calle. Falta de repente de haber trabajado en un ministerio, en la administración pública. Los diferentes ministros son ministros que han trabajado. Pero Basombrío ha sido incluso viceministro, ha sido un funcionario, ¿no? Pero veamos, en la época de Toledo. Pero veamos cómo terminó esa gestión también, ¿no? Pero yo ahora, ¿se justifica en el caso de Basombrío la interpelación e incluso la pretendida censura que algunos ya están pensando? O sea que en realidad esto de la interpelación no es que, o sea, voy a escuchar al ministro, ya qué interesante su respuesta, me ha convencido, o sea... Mira, ¿tú crees que hay esa posibilidad de, así ya lo escuché, yo lo dudo, sinceramente. Yo dudo que quieran eso, sino ya lo que quieren es próximo, ¿quién es el próximo? Y eso es lo peligroso, porque... Como dicen los gringos, next. Así es, y porque aquí el problema que lo tenemos es de primer ministro. Porque el primer ministro tiene que haberse reunido en el Consejo de Seguridad Ciudadana, tal como él acordó que iban a ser cada 3 meses. Hemos comenzado y desde agosto, que fue la última reunión, agosto del año pasado, ya deberían haberse reunido 3 veces y hasta ahora no se han reunido. Y ellos se pusieron de acuerdo y decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver 4 puntos y los vamos a analizar cada 3 meses. Y oiga,
seguridad ciudadana, cómo vamos a trabajar o coordinar con los vecinos, no se ha hecho. ¿Cómo vamos a coordinar serenazgo con la Policía Nacional? No se ha hecho ese grupo de trabajo y ese informe. Por ejemplo, cuando tú lees las estadísticas que dice el Ministerio Público, te dice que entre enero y febrero han habido 20.970 denuncias por robos y hurtos, ¿no? Oye, pero si son 20.900 en 2 meses, son 10.000 mensuales, ¿no? 10.500 mensuales. En 10 meses de gobierno estamos hablando de 200.000. Y la pregunta que yo le haría al Ministerio Público es, oiga, ¿y cuántos detenidos y sentenciados hay? Porque denuncias han habido, pero no vemos los detenidos y los sentenciados por esto. Entonces, ahora Basombrío, o sea, tiene 2 argumentos, ¿no? Que yo los escucho sistemáticamente de sus defensores. Primero, que arrastramos un problema de largo plazo, es decir, que esta crisis de inseguridad viene de atrás. Y en segundo lugar, que no está yendo supuestamente al Congreso a enfrentar la interpelación con las manos vacías. Por ejemplo, las capturas de las bandas. ¿No es cierto? Pero perdón un ratito, yo te voy a indicar lo siguiente. Yo creo que hay aciertos, pero en los desaciertos son, por ejemplo, en asumir una responsabilidad. Él es el director de la policía. Entonces, no le da un espacio a la policía para que pueda la policía desarrollar la parte operativa. No nos olvidemos que el ministro del Interior, ¿de qué se debe preocupar? El ministro del Interior se debe preocupar de la salud policial, se debe preocupar del pago de los policías que adeudan desde los años 80, se debe preocupar de la vestimenta, tocarle la puerta al Ministerio de Economía y Finanzas, se debe preocupar de cosas que ayuden a la policía a solucionar el problema. Yo no quiero un ministro que vaya a un operativo y que salga a indicar un ministro, el operativo ha sido así, perdón, para terminar, el viceministro o el otro viceministro, responsabilidades que son las policías que lo venimos arrastrando de hace 4 o 5 ministros anteriores. Los operativos se han viniendo, se han hecho de la época de Urresti, de la época del anterior ministro. Los celulares, perdón sí. Un ratito, los celulares, ¿quién comenzó? Pérez Guadalupe. Entonces, está bien que hay un seguimiento, pero no nos... Ahora, el hecho también de los más buscados, ¿quién lo inició? El gobierno anterior. Entonces, él no puede decir que nos han dejado mal. Pero ¿qué es lo que dice Alberto? Que no hay, o sea, va con las manos vacías, o sea, no hay ningún mérito que se le pueda reconocer a Carlos Basombrío. Mira, definitivamente tú tienes que ver cuando haces un cambio interno en la Policía Nacional, cuando tú has sacado más de 50 generales en la Policía Nacional, eso es una movida muy grande en el sistema de la Policía Nacional y tiene que reordenarse. Pero eso, los frutos los vas a ver en el largo plazo, no ahorita. Entonces, y a pesar de que en el corto plazo ya quieres resultados, ¿no? Por ejemplo, hay algunos resultados que ya quieren que le están pidiendo al ministro, oiga, ¿por qué no detuvieron en la plaza tal a los del Movadef? ¿Por qué cuando le dimos facultades usted no hizo la ley para de una vez solucionar ese problema? Porque no sabían en esos momentos porque si iba a salir esa marcha. Pero por ejemplo, Alberto, sí. Mira, yo te digo una cosa. Todos los ministros que entran o todos los gobiernos que entran, lo primero que hacen es sacar 30 generales y 200 policías. Todos, con el criterio que va a haber una reorganización. Entonces, le hacen creer al ciudadano que esa gente que sale es la corrupta, y no es la corrupta. ¿Sabes? El policía es como el vino. Contra más viejo, más experiencia, tiene mejor olfato en el trabajo. Hoy día tenemos juventud, pero no tenemos la experiencia. Hoy día no tenemos especialización. Hoy día, ¿tú crees por qué a veces se caen los atestados ante los jueces? Porque no tenemos buenos especialistas, no hay buenas pericias. Pero eso te plantea, no sé... O sea, por ejemplo, Alberto dice, estamos por si acaso con Alberto Jordán, general en retiro de la Policía Nacional, y Fernando Andrade, ex congresista de Somos Perú, hablando sobre el tema de
de la interpelación al ministro Carlos Asombrío, que finalmente, aunque estamos hablando de todo acá, de toda la crisis esta que hay, ¿no?, de enfrentamiento entre el Parlamento y el gobierno central. Pero ya, digamos, tú tienes un problema con el tema de la investigación criminal y la lucha contra las bandas, las BACRIM, como le llamaban en Colombia, las bandas criminales, ¿no es cierto? Entonces, uno de los principales problemas que hay ahí es que tienes pues menos detectives de los que tenías cuando la policía se fusionó y se unificó. Y eso es una situación que tienes que cambiar urgentemente. Y pese al poco número que tiene la gente del General Lavalle, son uno de los cuerpos, si no el más eficiente de la Policía Nacional. Es impresionante lo que hacen. Pero no tienen los recursos, no tienen la gente que deberían tener. Ese es un primer problema. El segundo, yo creo que es el más importante de todos, ese sentimiento ¿no?, de inseguridad en la calle. Que no baja. O sea, no baja. Entonces, eso debería ser una de tus prioridades. Mira, ve. O sea, eso debería ser punto número uno. Es la piedra en el zapato que tiene el gobierno que todavía no se la saca. Ya, pues, pero por ejemplo, ¿por qué Bles, el alcalde de San Miguel, ¿no?, sin ir, o sea, no es una cosa de que hay que irte a Alemania? Es bien simple. ¿Qué tengo? Tengo policías, tengo serenos, tengo vigilantes privados que la gente contrata, ¿no es cierto? Tengo vigilantes que contratan las empresas, tengo cámaras de seguridad, todo eso lo articulo y lo optimizo, y el resultado es que los índices de inseguridad bajan. ¿Por qué? Porque los delincuentes saben que van perdidos ahí, porque... Pero yo te voy a decir una cosa, Bles es un distrito de un proyecto del Estado. Es un proyecto donde tiene la policía, le dan más carros, le dan todo. Claro, pero entonces, ¿por qué no lo replicas? Pues Alberto, es lo que yo te pregunto. Si tú te das cuenta que en San Miguel funciona, ¿por qué no lo puedes hacer en los otros distritos? Claro. ¿Ah? Y vecino del Callao, que debería estar fregado, ¿no? Porque vamos a la capacidad del alcalde de poder articular todo, de poder ganar esas. Hoy día tú tienes taxistas, tienes vigilancia privada. Eso del guachitaxi no te pasa. Mira, pues eso es una tontería, francamente. O sea, es tan complicado aplicarlo del guachitaxi que simplemente. Mira, yo te voy a explicar lo siguiente. Ese es uno de los errores. Y a veces tú cometes errores cuando quieres hacer las cosas rápido y no consultas. Tú tienes a una dirección de investigación criminal y a una DIROBE que le puede decir cuáles son las modalidades de los taxis, de los robos. Te van a decir traqueteo, que ¿cómo se llama? Alquilas. Mira, hoy día yo alquilo un taxi. El guachitaxi dice lo siguiente: tomas una foto y la mandas al ministerio. Yo alquilo el taxi, le cambio la placa, le tómala esto, es un carro robado, te pueden violar, te pueden asaltar, pueden traquetear. No tiene sentido. Esa no es una solución. Tampoco tiene manejo, porque si tú tienes 200.000 tú tienes las compañías estas que prestan servicio, ahí el chofer está identificado, el vehículo está identificado, además tienes los sistemas de GPS que permiten no solamente saber dónde estás, sino compartir tu ubicación. O sea, el problema lo tienes con los taxis que tomas en la calle, ¿no? Que te generan. En Surco hicimos algo similar, con 200 taxis. ¿Y qué es lo que pasaba? Al taxista... Tú tenías tu botón de alerta, me acuerdo, claro. en Surco. Mira, está en el celular la aplicación. Mira, ¿y sabes lo que hacíamos? A esos 200 los preparamos a los choferes y le indicamos, lo único que queremos de ustedes es en Surco que nos pasen la voz cuando pasen por un incidente, sea el que sea, nos comunican y nosotros nos desplazamos. ¿Y sabes lo que hacíamos? A ese chofer después se le daba un premio. ¿Por qué? La policía pero eso es a lo que voy. Así o sea, ¿por qué? Es trabajar en conjunto. Mientras no trabajen en conjunto y coordinado, no tenemos resultados. Pero ya pasó prácticamente un año. Ya has debido tomar, más decisiones que ni siquiera requieren más recursos, sino... O por ejemplo, el tema de o sea, ¿por qué tiene que exponer cotidianamente a los policías peruanos al maltrato de estar reemplazando semáforos, pelándose con todos los ciudadanos? La gente odia a los policías de tránsito que están llevándole la contra a los semáforos. Sácalos de ahí, que se encarguen los municipios y que la policía se encargue de su labor, de ver quién está cometiendo delitos o infracciones. Pregunto yo. Amigo, no es echarle la culpa a la policía, es echarle la pública al alcalde metropolitano.
¿por qué no tiene buenas vías? ¿Por qué no tiene una buena semaforización? Fernando conoce más que yo esto. Y una vez que tú tengas eso, tú vas a tener policías en Japón. El policía en una Vespa, en una moto 70, te controla el tránsito. Para aquí, para allá. ¿Por qué? Porque hay tecnología. Desde la central tú vas viendo qué está pasando en la ciudad. Pero o sea, lo que es claro es que no está funcionando, lamentablemente, lo de los policías en la calle llevándole la contra a los semáforos, y se pasan las semanas, los meses, los años y nadie lo arregla, ¿no es cierto? Y estás exponiendo a los policías a un maltrato y tienes un equipo de policías que podrías estar utilizando en resolver el problema de seguridad. Alcalde metropolitano. Eso es. Claro. Lucho, como el otro día me grabé en la calle, me pasó una cosa increíble. Iba a una entrevista me invitó Philly Butters, una entrevista ahí en Huila, donde hace su programa todos los días, y estaba, le juro, en la avenida Javier Prado y veía al frente, estaba el estudio ese de monitor, al frente, ¿ah? Y en el Waze, el sistema esa, decía que me demoraba 25 minutos. Así es. ¿Saben lo que hice? Me bajé, me fui caminando y demoré 4 minutos en llegar, no 25, 4. Nicolás. Y eso, que me paré para grabarme y mostrar a la gente. Nicolás, yo te siento en una caseta de tránsito las maravillas que hacen los policías en dirigir el caótico tránsito de Lima. Y no lo hacen con radio porque no tienen, lo hacen con su celular. Si tú ves algunos policías con el celular acá en la oreja, ¿por qué? Porque le dice, suelta. Si saca a los policías, mira, Colombia lo hizo en el año 90. Por la corrupción sacó a los policías y pusieron el municipio. A los 2 años los cambiaron. Nuevamente tomó la policía. La policía en la seguridad ciudadana tiene una gran responsabilidad en el tránsito. ¿Por qué no escuchamos por lo menos un par de llamadas de nuestro público? Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, muy buenos días. Buenos días. Mire, señor Nicolás, buenos días, y el general y el ex congresista le saludó. Lo que está diciendo el ex congresista de que los generales o la policía no está preparada para esto. Los antiguos sí están preparados, porque hay rezagos de la emérita Guardia Civil, de la Republicana y los PIB. Todavía hay rezagos. Pero la verdad, el señor Masombrío, lo que ha entrado al poder del ministro es para despedir generales mayores que no son corruptos, ¿ah? Que no son corruptos. Él ha votado sin sentir que son padres de familia, son hijos de familia que tienen a sus padres y se siguen alimentando, pero no ha pensado en eso. Solamente su política. Y él no tiene nada. El señor Arrestes lo quitó, pero salía con los policías a trabajar. Y los policías nuevos son muy despistados que están robando y él los pasan igual paseándose, viendo su ordenador, chateando de repente, pero no tienen interés en la seguridad de ellos mismos, como antes. Los policías decían, revise cualquier paquete, todo ciudadano debe andar con su DNI, pero antes revisaban los policías. ¿Dónde están los policías? Usted, general, y es congresista, y señor Lucas, usted debe ser consciente. Usted tiene un incidente, no hay ni un solo policía en la calle. ¿Dónde están? Antes se controlaba 7 horas a cada policía hacía turno 24 horas, se turnaban y había policías en la seguridad ciudadana de la calle. ¿Dónde está el ministro de Relaciones? Acá tiene que ver, que ha metido tanta gente venezolana, colombiana, han matado a nuestra gente. ¿Y dónde está sin papeles, sin nada, argentinos y todo ahí aquí en el Perú? ¿Dónde estamos? Estamos abandonados los peruanos, abandonados, dichosos los congresistas que tienen dinero para pagar guardaespaldas, señor Lucas. Y no quiero que salga el señor Masombrío, que salga, no está capacitado. El loquito que era el señor Reste, era loquito, pero trabajaba con su gente. Había respuestas, no sé, traficantes y marcas y todo. Ni un ciudadano estamos... el otro día yo me he ido tomando la línea 50 para acelerar a Mancay, la tomé en Wilson. Y según un chofer, pero tenía rasgos de delincuente, dijo que al chofer de la 50 que iba a arrollar el carro y que le exigía plata. Y el señor de la 50 cerró todas las puertas, agarró este elemento, piedras que el señor alcalde deja en la avenida Bancay y le reventó todo y de parabrisas. Dígame si lo mataba ese momento al chofer. ¿Cómo quedamos los pasajeros? ¿En qué condición? Sí. Para subir a un carro tenemos seguridad. Pero ni un policía. Señora. Ponen a chiquillas en el centro de Abancay de tránsito. Señoritas, jovencitas que no tienen
Sí, esa es la sensación que da Alberto, que no están... Te lo explico. Yo le agradezco muchísimo a la señora, que yo creo que ha resumido más o menos los sentimientos que tiene la gente. Pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa, porque aquí he hecho una apuesta. Cada vez que me pase de la hora que me toque ir a corte, tengo que pagar un pollo a la brasa. Llevo como 25 pollos a la brasa. Vamos a la pausa para no beber otro pollo a la brasa. Y para los invitados también, ¿no? Regresamos, sí. Volvemos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM y el día de hoy Pedro Pablo Kuczynski, no creo estar exagerando, se puede quedar sin ministro de Economía, porque han acordado en el Congreso citar al ministro Torne para que explique su participación en el audio donde se le escucha conversar en términos absolutamente inapropiados, por decirlo menos, con el Contralor General de la República. Y han dicho, además, en la discusión que se ha generado esta mañana en el Congreso, que no es necesario pasar por una interpelación para censurar a un ministro. Si luego de la conversación que tengan hoy, de la pedida de explicaciones, no resulta satisfactoria, cualquiera puede proponer inmediatamente la censura y la salida del ministro. Porque, francamente, las cosas que dice y el tono que usa son inadmisibles. Inadmisibles. Lo peor es que se supone que habla por encargo del presidente de la República, ¿no? O sea, con esto no quiero exculpar de cualquier responsabilidad que pueda tener el Contralor General de la República, pero un ministro de Economía no le puede decir si Chinchero va es una cosa y si Chinchero no va es otra. O sea, ¿dónde estamos? No se pasen. Pero en fin, un mensaje de nuestros auspiciadores antes de seguir adelante. ¿Sabías que la tecnología Baditest es única y exclusiva de Paraíso y es utilizada para el diseño de los colchones de la mejor calidad? El Baditest identifica los puntos de presión que ejerce el cuerpo de una persona mientras descansa y la forma como se distribuye el peso sobre el colchón. De esta manera está garantizado un mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Están con nosotros Fernando Andrade, ex congresista de la República, y Alberto Jordán, y acabábamos de escuchar la llamada extensa y yo creo bastante representativa de un oyente. La gente está molesta. Sí, definitivamente. Y se siente insegura y desprotegida. Y la señora bien claro lo dijo, que hay policías con experiencia que han salido y que no todos son corruptos. En eso estamos de acuerdo, no todos son corruptos, pero de que los hay, como dice el dicho, ¿no? Mira, Lúcar, en la encuesta del INEI que salió, tenemos como segundo lugar la delincuencia, con 44.5%, y en cuarto lugar la falta de seguridad ciudadana en un 19.1%. Si une las dos, se da 63.6% de inseguridad que tenemos. De sentimiento de la gente, de preocupación de la gente. Ahora esto no es para alegrarse de que la inseguridad ciudadana pase en segundo plano, ¿no? Pues, es irónico, pero ¿saben qué? Estamos cerca a México. Este artículo que ustedes han sacado de hoy día en Exitosa de la droga es terrible, ¿no? Entonces, nosotros estamos sinceramente... O sea, 1 gramo de cocaína peruana puede costar $200,000, 1 kilo, perdón. Imagínate lo que se nos viene. De cocaína, porque el gramo se dispara hasta los $180, $200 en la calle. Y si tenemos... Y eso, que no es un gramo 100% puro, eso ya ha sido pateado, como dicen los especialistas, o sea, ha sido adulterado. Y si tenemos la corrupción como número 1, ya es gravísimo, ya. Es gravísimo. Claro, pero eso es la interrogante. La interrogante es, o sea, ¿es Carlos Basombrío la persona indicada? O sea, nadie lo está juzgando como persona, nadie está juzgando sus buenas intenciones, nadie está juzgando el esfuerzo y la dedicación que le pone ¿no es cierto?, al ministerio. La discusión es otra. La discusión es que si lo que ha hecho hasta ahora es satisfactorio para el nivel de crisis e inseguridad que tenemos, y si él es la persona indicada para conducir un ministerio de ese nivel de crisis. Mira, ¿y entonces en qué quedamos? Cambiar cada 7 meses o 10 meses a un nuevo ministro, y así nos pasamos como nos hemos pasado los últimos años, 7 ministros del interior del gobierno anterior, 7 ministros del anterior del gobierno anterior. Es un buen punto. Pero antes de seguir con este punto, yo te podría decir... terminó de hablar. Luz Salgado acaba de dar una declaración. ¿A qué hora citan a Torne, señora producto? Hoy día, no han establecido todavía la hora, me imagino están haciendo las coordinaciones.
Mira, ya, pero, es verdad eso, ¿no? Que hemos pasado de ministro de Interior, Claro. y tal vez es una de las razones por las que estamos como estamos, pero... Mira, la situación en el país es difícil. El que entre necesita tiempo, pero lo que sucede son los errores que se han cometido. Errores, por ejemplo, de salir mucho él a enfrentar el problema con una desesperación de que su proyecto salga. Entonces, eso da una señal. Entonces no tienes un buen director general. No te olvides que el director general actual estuvo en el gobierno anterior y todos esos programas son los que se están siguiendo, pero debes darle el lugar a la policía para que desarrolle su parte operativa y el ministro del Interior solucione los problemas internos que tiene la policía. Eso tendría que comenzar por despolitizar, por decirlo de alguna manera, la conducción de la Policía Nacional, que no importan tus vínculos políticos. O sea, por ejemplo, a mí me parece admirable el general Lavalle, que yo lo he visto, han pasado los gobiernos, los ministros, y él sigue ahí firme haciendo su chamba, logrando construir el equipo más eficiente de la Policía Nacional. Y tratando de que no lo toque la política, que con él no se metan los políticos, que lo dejen hacer su chamba, digamos. Esa es una demostración que tenemos policías capaces, tenemos policías para hacer nuestro trabajo, tenemos policías que pueden enfrentar la delincuencia, que ellos sean los protagonistas. ¿Por qué si hay un operativo? ¿Por qué si hay una captura? ¿Por qué si hay un incendio? ¿Por qué si hay una cosa? Tiene que salir el ministro. El ministro que se preocupe, ya te lo dije, se preocupe por los problemas internos. Pero Fernando, tú con la experiencia que tienes, ¿qué crees que va a pasar? Tú que has estado en este submundo del Parlamento Nacional. Mira, con esto van a querérselo sacar al ministro, ¿no? Porque es lo que quieren en el fondo. No están viendo la calidad de la persona. Tú puedes ser la mejor persona en el puesto adecuado, como teníamos al exministro de Educación, que ahora es de prestigio internacional. Lo favorecieron sacándolo de ministro, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo. No es la persona, sino es el ánimo de quererlo sacar. Antes tú te acordarás que con el ministro de Educación los candidatos decían, yo lo quiero de ministro, yo lo quiero de ministro. Y una vez que llegó, consiguió, siguió y después lo sacaron. Ahora, digamos, si sale Basombrío, ¿quién entraría? No, es la pregunta que se hace todo el mundo. Es muy difícil lo que dice Fernando. No podemos estar cambiando de ministros, pero lo que tiene que hacer el actual ministro del Interior es corregir muchos problemas. Por ejemplo, se dio la orden de las gorras que decían policías. ¿Tú crees que el Estado le ha dado las gorras a los 120,000 policías? No, cada uno ha ido a comprar su gorra y se la ha puesto como se compra su uniforme. Eso sigue ocurriendo. Ocurre. Es decir, que los policías tienen que comprar e incluso comprar sus municiones. Pero lógico. ¿Sí? Pero es que no puede ser. Pero si no. O sea, es que eso es. Mira. O sea, eso, yo cada vez que me hablan de este tipo de problemas, que igual que no hay medicinas en salud, o sea, yo me viene a la cabeza la interoceánica, nadie sabe cuántos miles de millones de dólares nos va costando, claro. O cuando hablan del gasoducto de no sé cuántos miles de millones, y cuando hablan del tren de los 6.500 millones, del tren más caro o sea, ayer hacíamos la comparación, la línea, o sea, el kilómetro de tren, del tren de Mongolia, de la China, que han sido 1.850 kilómetros de vías de tren. Es cierto que es de superficie, lo que quiera. Ha costado $1.200.000 promedio. Ahí el kilómetro. ¿Sabes cuánto cuesta el kilómetro del metro 2? $100 millones. Con la diferencia que en la China... 100 millones, ya me dicen, es subterráneo, lo que quiera. Viene con, no sé, con Wi-Fi. Ya pone lo que... ¿Cómo va a costar? $98 millones más. Pero en China, un kilómetro. Si en China hay corrupción, te matan, pues. Claro, eso es lo que habría que hacer acá, pena de muerte, fusilamiento. Y ahí tienes como decía Bolívar, al paredón. Como tienes también el famoso diezmo, que yo hablaba con el
presidente de la Corte de Puno y me decía, ya no es diezmo, ahora es pasaje universitario. ¿Y cómo es eso? 50%. ¿no? O sea, ya descaradamente están robando. ¿no? Pero escúchame, ¿no? Ayer estaba acá Rubén Cáceres, ¿no? Que es un consultor internacional, y me decía, Nicolás, yo estaba escrito sobre blanco y negro, 800 millones de dólares en la línea 2 del metro, utilizando la línea del tren de Ate Callao, que está subutilizada, es una tremenda vía tendida que se usa por minutos al día, ni siquiera por hora, por minutos se usa. Entonces, ¿por qué no usar esa vía como, o por lo menos parcialmente, o hacer un tren de altura? Entonces, los franceses decían 2.000 millones de dólares. Estamos haciendo uno que nos va a costar más de 6.000 millones de dólares. Mira, discúlpame. Sí, o sea, Nicolás, yo quería decirte algo. Varios personal en retiro y personal discapacitado sabía que yo venía. Y entonces me indicaron, oye, Alberto, dile que nos pague. Tú sabes que desde el 80 hasta ahora le deben seguro de vida a muchos policías que lucharon por el terrorismo. Pero no puede ser, pues. Pero ahí está la aplicación. ¿Sabes a quién hay que cobrarle? A todos estos pendencieros de las sobrevaloraciones, de las adendas. Pero es que ahí está la plata, pues, Alberto. ¿Por qué no hay plata para cosas tan elementales? Porque se la tiraron. Y después a un policía... porque la mal gestionaron. Pero tenemos que terminar... No, pero a un policía por 20 soles inmediatamente le dan detención preventiva e inmediatamente a la cárcel. Bueno, terminamos por el día de hoy. Si nos vamos a volver a juntar para ver qué pasa, porque yo creo yo creo que a Basombrío se lo llevan, se lo llevan. Se lo llevan el padre a todos los padres adelantados. Sí, un día por adelantado, Está con nosotros Jaime Ízaga. Adelante, Jaime. ¿Quién? No te entendí nada, señora Magariña. Rosario Ágreda está en Chimbote, ahora sí. Información en vivo desde Chimbote, y la Red de Salud Pacífico Sur ha informado que el número de casos de dengue en su jurisdicción se ha elevado a 103, de los cuales 73 se presentan en Nuevo Chimbote, 17 casos en Casma y 13 en la ciudad de Nepeña. La jefa de salud ambiental de la institución ha señalado que aún el clima ha variado y las cifras de pacientes con la enfermedad del dengue sigue aumentando porque la población no está colaborando con las campañas de abatización, fumigación y de control larvario. Marilu Tahuada lamentó que no tienen respuesta por parte de la población. Hay personas que solo reciben al personal de salud en sus puertas o ventanas y no permiten el ingreso a sus viviendas. Eso dificulta bastante el trabajo de la lucha contra el dengue, es lo que ha señalado. Rosario Ágreda para Radio Exitosa. Sí, pues. Si no hay compromiso de la población, bien complicado que ninguna campaña de salud funcione. Está con otro Jaime Isa que nos dio. ¿Tú te acuerdas todavía o no? Sí, claro, Nicolás, ¿cómo estás? ¿No? Pero bien. De lo de Pete Sampras ese día, ¿cuánto fue? El 94 fue, 94, ¿no? Sí. 94. Nadie lo podía creer, era un monstruo. Era como ganar la Nadal ahora, más o menos, ¿no? Guardando la distancia. Era número 1 del mundo en ese momento Sampras, y era el campeón defensor del año anterior. Y bueno, sí era un partido difícil, ¿no? En Nueva York, que es el Grand Slam más importante, o uno de los más importantes. Todos son importantes, pero siempre Nueva York tiene una connotación especial, y siendo americano, en su público, 20.000 personas, era un evento importante. ¿Le ganaste? Sí, le gané. Sí, todas las noches te debes acostar pensando en eso. Yo le gané a Sampras. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo le gané a Pete Sampras. No. Es algo que lo recuerdo con mucho, la verdad, muy feliz, muy contento. Lo que más me gusta es que mucha gente en el Perú se acuerda de ese día, a pesar de que el tenis no era tan visible en televisión. Claro, porque se ha extendido, ¿no? Muchísimo. El tenis, ¿no? Hoy día el tenis se ve en todos lados, se ve a cada rato, todos los torneos los pasan. En esa época era difícil, ¿no? Entonces no era tan sencillo, pero felizmente pudo haber señal acá, y se hizo, se pasó, y mucha gente lo vio, ¿no? Ahora, esto nos lleva inevitablemente, Jaime, a la discusión de qué tenemos que hacer para que cambie el papel del deporte en el Perú.
Porque hay muchísima gente que se está dedicando al deporte, mucha gente que corre, que hace bicicleta, que practica los deportes más insólitos incluso, ¿no? Que no son comunes acá o que no han sido tradicionales en el Perú. Sí, tienes varias fuentes de participación, vamos a decir, ¿no? Una es la gente que hace ejercicio en la calle, que sale a correr y que tiene el entusiasmo de salir, y hay otra gente que va a los gimnasios, que hoy día hay bastantes, son una oportunidad también para tener algo un poco más controlado y con un seguimiento más específico, ¿no? Pero el deporte básicamente, ese es ese aporte que hace ya como nosotros lo hacemos privadamente, ¿no? Es un aporte que hacemos porque traemos a la comunidad los gimnasios para que la gente tenga un espacio donde entrenar, ¿no? En toda parte competitiva, que es distinto, en la parte competitiva sí el Estado es quien debe marcar la pauta y realmente hacer que cambie, ¿no? Y eso es bien complicado, hay un tema de infraestructura que no existe realmente, o hay muy poca, como masificar ciertos deportes. Y es que esto es muy fácil, ¿no? Esto es, si la base es amplia, obviamente la punta, vas a tener gente que va a poder cuanto estar más ahí. gente participa en los deportes. Entonces, pero además hay que estimular, no sé, campeonatos escolares, pero no solamente de fútbol, en todos los deportes. Entonces el fútbol se mueve bien, pero lo demás no se mueve porque no hay esa masa y no hay esa oportunidad de participación masivamente. Por ejemplo, el tenis, ¿no? Si tú, y lo he dicho varias veces, el tenis en no sé, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, ahí está el partido con Sampras, lo están poniendo. Si tú tienes la gente que está ahí, los chicos que están ahí, por ejemplo, ven en televisión un partido, la final que hemos visto ahora, y le dicen a su papá, bueno, yo quiero jugar tenis. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿El papá dónde lo va a llevar al chiquito a jugar tenis? Si no hay una cancha en el distrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, le quitas esa posibilidad a que haya gente que sí tenga talento, porque en Perú hay muchísimo talento, pero no tiene la oportunidad de empezar ese deporte, ¿no? Pero ¿qué está pasando con eso? Por ejemplo, yo recuerdo en un momento en Miraflores había un circuito de cancha, ¿no? Había en el malecón. No, Miraflores está... ¿Está todavía eso? Sí, todavía. Es la única municipalidad, creo, o las pocas, que tiene un complejo abierto a la comunidad. Ahí vas, tú alquilas tu cancha y todo. Pero eso no hay en los distritos masivos, ¿no? Sí, vamos a interrumpir un ratito, Jaime, porque acaban de decidir que vaya el ministro de Economía al Congreso. Mauricio Mulder está declarando, Sofía Gallegos está ahí. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo. Nos encontramos en el Congreso de la República. Indicarte que el Pleno acaba de aprobar la invitación al ministro Alfredo Torne por caso audio con el Contralor. Se han dado 78 votos a favor y 22 en contra y 2 abstenciones. En este momento viene declarando uno de los firmantes que congresista Mauricio Mulder. Escuchemos parte de su intervención. Entonces, el artículo 84 del reglamento es muy sencillo, se presenta una propuesta de orden del día y entonces se debate respecto a lo que ha ocurrido y el ministro debería tratar de informarlo del tema. No tenemos un buen registro de lo que está diciendo Mauricio Mulder, pero me imagino que es de los que votaron a favor porque ha estado furioso, ¿no? Pero en fin, vamos a seguir con lo que vaya ocurriendo a lo largo del día. Va a ser un día intenso que tal vez termine en que Pedro Pablo Kuczynski se quede sin ministro de Economía. Están avisados. Está con nosotros Jaime Ízaga y estamos hablando de qué es lo que se debería hacer para promover el deporte. Tiene que haber o sea, tiene que ser una prioridad, ¿no es cierto? Te lo tienes que proponer. O sea, si no en tu lista de prioridades no lo pones, así como hablas de inseguridad, por ejemplo, pero incluso en relación a la inseguridad, es un tema también el del deporte, ¿no es cierto? Claro, porque te da opciones para los chicos que andan metidos en pandilla, ¿no? Tiene muchos efectos secundarios muy buenos, que son justamente distraer la atención de chicos que podrían estar en la calle sin hacer nada, haciendo algo, ¿no? Y haciendo algo bueno. Y yo te cuento solamente un ejemplo que lo veo hoy día y está cerca a ti, porque tú vas al Club Los Incas, y ahí se juega golf, como tú sabes, y la Federación de Golf, que mira, no hay canchas de golf públicas acá, si tú no eres socio de un club no puedes jugar, peor todavía, o sea, el tenis es prácticamente igual, pero en el tenis hay academias y qué sé yo, que son privadas. La Federación de Golf tuvo un desarrollo con chicos en San Bartolo,
y ahí tienen un espacio donde aprenden a jugar golf. Hoy hay uno de esos chicos jugando en Japón el campeonato mundial. Tú imagínate esa proyección que nadie pudo haber previsto. Este chico que sale de un lugar que no tiene no tiene recursos y posibilidades, está con el equipo peruano jugando en Japón, viendo cosas que nunca se imaginó que iba a ver, a través del golf, o sea, a través del deporte. Claro, pero eso lo que te está diciendo es que lo único que necesitas es darle oportunidad a la gente, ¿no? Así es. Y la oportunidad la tienes que crear y eso es el Estado el que tiene que crearse. Ahora sí tenemos a Mauricio Mulder declarando en el Congreso. Adelante, por favor. Nicolás, así es, retomamos la comunicación, tal como te había indicado, el Pleno ha aprobado invitar para el día de hoy al ministro de Economía, Alfredo Torne. Aún desconocemos cuál es la hora, pero nos acompaña precisamente uno de los firmantes, el congresista Mauricio Mulder, para que nos dé mayor alcance de esta invitación, porque él ya habría sido citado a la Comisión de Fiscalización el día miércoles, la cual fue propuesta para el día de mañana. Vamos a hablar con ministro. Que ellos iban a tener una directiva. No logramos escuchar a Mauricio Mulder. Por alguna razón debe ser. ¿Ustedes creen en eso, en el destino? Jaime Ízaga. ¿Qué tendría que hacerse, Jaime? O sea, los municipios tendrían que tener una participación más activa. Los municipios son una vía. Los municipios son una vía y debería haber una exigencia ahí. La Municipalidad de Surco tiene una academia de tenis también. Lindo complejo. Pero nuevamente, como te digo, hay que ir a los distritos más populares. Ahí es donde tenemos que tener esta infraestructura deportiva para darle la oportunidad a chicos que pueden ser y pueden buscar a través del deporte su única vía de escape. Que la opción no sea solamente el fútbol, el vóley, que son los grandes. Su única vía de salida que sea el deporte, porque van a encontrar en eso y va a haber una posibilidad. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar ahí fuertemente para poder darles las oportunidades a chicos que estoy seguro que tienen mucho talento y empiecen desde muy niños, ¿no? Y este ejemplo que acabas de dar del golf, simplemente abrir una pequeñísima ventana para que chicos que vengan de sectores populares puedan aprender a jugar al golf. De repente tienes a uno de ellos jugando en Japón un campeonato mundial. O sea, ahí está la prueba de lo que puedes hacer. Y hace poco, no sé si él o otro más de ese mismo programa se fue a Inglaterra, invitado, todo pagado, para jugar una semana en uno de estos torneos espectaculares, una de estas canchas espectaculares. O sea, hay estas alternativas, pero hay que crear el espacio. Ahora, escúchame, tú te has dedicado en los últimos años que es un sueño, ¿no? Eso de vivir de lo que te gusta, ¿no? Hacer al deporte, ¿no? Sí. O sea, tú estás en estas cadenas en Sport Life y Life, se llama la otra. Sí, ¿no? sí. Bueno, cuando yo dejé el tenis, dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, una de las cosas que dije, bueno, quiero seguir en el deporte y también seguir cerca a la gente que hace deporte, ¿no? Y entonces formé la cadena Sport Life, que tenemos 5 locales, y tenemos 4 locales, y formé también la cadena Life, que estamos en 3 locales. Y acabamos de aperturar en la zona de Camacho un nuevo gimnasio muy lindo, se llama Patio Panorama. Y así lo que hacemos es traemos cerca a la gente espacios lindos, bonitos, ordenados. Va muchísima gente a los gimnasios. Sí, ¿no? va gente, les gusta, son espacios seguros para hacer ejercicio, hay muy buenos programas ahora, distintos. Se crea una amistad también entre la gente y eso es muy importante. Creemos que es importante que la gente vaya con sus amigos, con sus familias a entrenar, con sus hijos, inculquen esa manera de hacer ejercicios desde muy joven, ¿no? Entonces, estos espacios, pero eso es una inversión que hacemos nosotros. Claro, es una inversión privada. Privada, ¿no? Y creo que tiene que hacer más de lo otro, pero nosotros en Sport Life sí estamos muy, muy, muy preocupados de que la gente venga a ejercicio, lleve una vida más saludable, y nos tratamos de acercar donde hay mucha gente que vive para que también puedan acercarse y no tengan que recorrerse tantos espacios hoy día como los que hay, ¿no? Y estamos en Lima Norte, por ejemplo, en Plaza Lima Norte, en San Miguel. Estamos ahora. Escúchame, van miles de personas a los gimnasios. Bueno, ¿no? hay una ¿Algún registro? Sí, hay una penetración pequeña todavía de la población. No es más del 2% que van a los gimnasios, ¿no? Claro, hay un montón de gente que hace ejercicio afuera, pero ese número va a crecer y va a seguir creciendo, ¿no? Y ese es el esfuerzo que hacemos de una manera privada, vamos a decir, ¿no? Y hay programas muy buenos, la gente le encanta bailar, tenemos programas de niños, los programas de niños hoy día están funcionando súper bien y eso también hace ver que hay una preocupación porque los chicos desde muy niños hagan ejercicio y sean chicos
que se muevan, ¿no? Lo que nosotros queremos es que hayan chicos que se muevan y que no estén inactivos, ¿no? Y eso va acompañado, obviamente, de una buena nutrición, con programas de nutrición que tenemos y todo lo que ya enrola lo que es llevar una vida saludable porque te cambia la vida. Mira, yo que trato de ir al gimnasio, si no todos los días, 5 veces a la semana, el solo caminar, ¿no?, a un ritmo más o menos intenso, 45, 50 minutos al día, te cambia la vida. Sí, entrenar la parte cardiovascular es fundamental. Eso de las ¿no? endorfinas que dicen, sí, es una cosa real. Eso es real. Es una cosa te cambia real. la actitud, ¿no? Es una cosa muy real. Y lo que nosotros y lo que todos los deportistas empezamos a sentir es que el cuerpo nos empieza a pedir ese espacio de ejercicio que ya estamos acostumbrando al cuerpo. Cuando logras eso, estás salvado. Quiere decir que lo tienes. Y no lo decimos nosotros. El médico, los médicos, la industria médica, todos te recomiendan hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hoy día en la mañana, por ejemplo, tuve una experiencia linda en el gimnasio con una señora que se acercó, estaba en Sport Life ahí y de repente era una señora que venía por primera vez. Entonces le dije, bueno, sí, necesito que me presente un entrenador. Entonces la atendí yo y entonces le fui a preguntar, señora, ¿qué tal? Sí, bueno, pero he venido a probar, he estado un día acá. Y le digo, bueno, ¿y le encantó? ¿Le gustó? Sí, me encantó, por eso he venido y además el médico me ha recomendado hacer ejercicio. Y es cierto, está probado que tú, primero, tienes un menor riesgo de enfermedad y segundo, alargas tu vida, alargas tu periodo de vida. No es una cosa que lo inventamos nosotros, es una cosa que está probada, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer, ¿por qué no? Entonces, eso es lo que hacemos en Sport Life y Life, ¿no? Bueno, muchas gracias a Jaime Isa, leyenda del tenis nacional, por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, un placer y ahí los escuchamos muy seguido. Qué bueno. Tú sabes que hay la historia esta de Mefistófeles que hace, ¿no?, un trato con Fausto y Fausto tiene que, en el momento que Fausto viva o tenga la sensación de que ya hizo lo que podía hacer y después de eso podía volver a ser viejo y morirse, tenía que decir, detente, oh cuán bello eres. O sea, yo pienso que hay momentos en la vida de alguna gente que dice, después de eso ya me puedo morir. Ya tú después de ganar las Ampras te puedes morir, maestro. Ya la hiciste, ya. No. Jaime Isa ha estado con nosotros. Un gusto, en serio. Un gusto hablar contigo. Pollito con es que hemos hecho una apuesta, ¿eh? Yo tengo que irme a corte cada 30 minutos y siempre me paso. Entonces, cada vez que me paso 2 minutos, tengo penalidad de un pollo a la brasa. Y he estado sumando, debo 26. Esa está buena, 26 está buena. debo, ya vamos. Está bueno, vamos, que empiece a pagar, pues que empiece a pagar, Rocha, ¿no? Tiene que empezar a pagar. Rocha. Son las 12, ya podríamos comernos un pollito, ¿no? Lo dejo con el señor José Rocha. Muy buenas tardes, hasta mañana.